Continuamos con la unidad número 2 y ahora veremos el tema de determinación de área. Para dar la definición de lo que es la integral definida, vamos a utilizar un concepto que es fundamental, que es el cálculo del área de una gráfica que está debajo de la curva. Entonces, vamos a considerar una región R. Esta región R va a estar acotado por las rectas x igual a y x igual a b, además del eje x y de lo que es la gráfica de la función, y yo quisiera calcular cuál es el valor de esta área. Cabe resaltar que la función f de x es una función que es continua y además es no negativa en un intervalo que es de a hasta b. Como la función f de x es mayor que 0, es no negativa, para todo valor de x en un intervalo, entonces esta región R se considera como el área que está bajo la gráfica. Y ahora vamos a definir cómo calculamos el área de esta región. Para ello, vamos a dividir dicha región en varios intervalos. N me va a indicar cuántas regiones lo voy a estar dividiendo y cómo voy a obtener los distintos puntos de cada uno de los subintervalos será mediante lo que es A hasta B, la distancia que hay, el intervalo completo que se puede calcular como B menos A, dado que B es mayor que A, entre n, donde n es el número de intervalos que nosotros queremos. N debe de ser un número entero positivo y tiene que ser mayor que 1, porque si fuera 1 quedaría solamente un intervalo hasta b. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4 y así sucesivamente. Y una vez que nosotros encontramos la amplitud, que es b menos a sobre n, ya podemos calcular los distintos límites que ocuparemos. Vamos a iniciar en A, que vamos a llamar a x0. De ahí le aumento un pequeño incremento, una pequeña distancia, y así encuentro x1. Después a x1 le aumento esa pequeña distancia, y así encuentro x2. Hago lo mismo y así encuentro x3. Y así le voy a estar haciendo hasta llegar a xn, que toma el valor de b. Esa distancia es la amplitud b menos a sobre n y es la misma para todos. Prácticamente la forma que tendrán esos subintervalos es xk menos 1 hasta xk, x2 a x3, x1 a x2, un número anterior, pero la amplitud es la misma. Como la amplitud es la misma, la vamos a llamar por delta x. Y vamos a comenzar. X0 va a ser el número A, el inicio del intervalo. Después, para encontrar a x1, sería x0, lo que es el inicio, más el incremento, delta x. Para encontrar x2, sería el inicio más 2 veces ese incremento. Para encontrar a x3, sería el inicio más 3 veces ese incremento. Y aquí lo tenemos, x0 es A, x1 es A más delta x, x2 es A más 2 delta x. Entonces, xk sería A más k veces delta x. Y xn sería A más n veces delta x, que debe de coincidir con b, lo que es el límite del intervalo de A hasta b. Ahora, como f es una función que es continua en un intervalo,
entonces también debe de ser continua en un subintervalo. Vamos a llamar a ese subintervalo como xk-1, xk. Al estar dividiendo en subintervalos, se van a formar rectángulos y esos rectángulos dan una aproximación de lo que es el área que está definida de A hasta B y tiene el mismo ancho, delta X, que es B menos A sobre N. Vamos a considerar que estos rectángulos van a tener un punto mínimo o también puede ser un punto máximo. Por el momento vamos a considerarlo como un mínimo. Si vemos la gráfica en comparación con lo que es el triángulo, toca en lo que son los puntos mínimos, como se puede observar en la imagen. Entonces, para calcular lo que es el área de un rectángulo, es base por altura. En este caso, la altura me lo va a estar dando el valor de la función que vamos a llamar AF de UK, que corresponde a la distancia mínima. Entonces, el valor de la función me va a estar dando lo que es la altura, mientras que la base es el incremento, lo que es delta X. Por lo tanto, el área es F de UK por delta X. Y para calcular lo que es el área total de la curva, vamos a necesitar sumar el área de cada uno de estos rectángulos que se fueron formando. Por ello, F de UK, la general, es F de U1 delta X más F de U2 delta X y así sucesivamente, lo que es base por altura, el área. Y esto se puede expresar como una sumatoria. El área es igual a la suma de k igual a 1 hasta n, iniciando del rectángulo número 1 hasta n rectángulos, de lo que es la base delta X por la altura F de UK. Y además, si delta X es muy pequeño, entonces el área es más aproximada a la real. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos intervalos, significa que la distancia delta X es mayor. Y vemos que aún nos faltaría espacio para encontrar el área total. Ahora, si yo tomo mejor 4 intervalos, se ajusta mejor, pero aún así hay unos huecos. Y si tomo más intervalos, entonces el área se ajusta cada vez mejor. Esto se logra siempre cuando o n es mayor, el número de rectángulos es mayor, 2, 4, 8, 16, por ejemplo. Mientras más rectángulos, mejor la aproximación. O si delta X es más pequeño, que implica que los rectángulos tienen que ser mayor. Es decir, esta distancia se tiene que ir reduciendo. Y para ello agregamos lo que es la notación del límite para calcular el área de forma ideal. Entonces necesito que el límite de delta X tienda a 0, mientras el incremento, la distancia entre los subintervalos sea cada vez menor, el área se acerca a su valor real. Entonces, el área se calcula como el límite cuando delta X tiende a 0 de la suma de cada uno de las áreas de los rectángulos de f de UK que multiplica de X base por altura, iniciando del primer rectángulo hasta n rectángulos. Y además, esto también puede pasar si la distancia es mayor, una distancia máxima, vamos a decir, que sería un polígono circunscrito. En la imagen anterior trabajamos con un polígono inscrito que estaba dentro de lo que es la función. También se puede hacer si
el polígono está circunscrito, es decir, la función está dentro de los rectángulos. Al final de cuentas, la fórmula es muy parecida, el límite de la sumatoria de f de uk o de f de bk por delta x. uk significa un valor mínimo o bk significa un valor máximo. Es la única diferencia, pero la definición es prácticamente la misma. De calcular el área de un pequeño rectángulo, después sumar todas las áreas de los rectángulos y que el límite sea cercano en cuanto a delta x a 0, para que así tengamos una mejor aproximación. Para aplicar cualquiera de estas dos definiciones para calcular el área de una función, es necesario conocer las siguientes fórmulas que nos pueden ayudar. La sumatoria de k, que sería 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta n, se puede calcular como n por n más 1 sobre 2. La suma de los números al cuadrado, iniciando en 1 hasta n, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a n al cuadrado, se calcula como n por n más 1 que multiplica a 2n más 1 sobre 6. Y la sumatoria de los números al cubo, iniciando en 1 hasta n, que sería 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo y así sucesivamente hasta n al cubo, se calcula como n por n más 1 sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Y cómo es que nosotros vamos a aplicar lo que es la definición de área? Bien, el área se define como el límite cuando delta x tiende a 0 de una suma de áreas más pequeñas, iniciando en 1 hasta n, de lo que es el área de un rectángulo, que es la base delta x por la altura que la da la función f de uk. uk representa el mínimo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a aplicar esta definición? Bien, para ello, primero tenemos que identificar quién es A y quién es B. Esto con la finalidad de determinar el incremento de x, delta x, que se calcula como b menos a sobre n. Ya que calculamos lo que es delta x, también necesitamos saber quién es xk, que se define como a más delta x. Y así xk puede ser ya sea un mínimo o ya sea un máximo, puede ser bk. Aquí va a depender si se tiene un polígono inscrito o circunscrito, pero al final de cuentas la definición es muy parecida. Ya que tenemos lo que es UK, voy a calcular lo que es f de UK, lo que es la altura. Ya que tengo lo que es f de UK, voy a encontrar lo que es el área de un pequeño rectángulo, f de UK, que multiplica al delta x, que sería esta parte de acá. Ya que tengo el área de ese pequeño rectángulo, voy a calcular la suma de todos los rectángulos, iniciando en 1 hasta n. La sumatoria de f de uk por delta x. Y al final voy a aplicar lo que es el límite. Cuando delta x tiende a 0, cuando la distancia entre los subintervalos sea cada vez más pequeña, o el límite cuando n tiende a infinito, cuando sean cada vez más rectángulos. Así puedo encontrar una mejor aproximación a lo que es el área. Y así es como nosotros vamos a encontrar el área, con estos 8 pasos. Veamos un ejemplo. Sea la función f de x 16 menos x cuadrada, calcular el área de la región que se encuentra bajo la gráfica de f en el intervalo de 0 hasta 3. Vamos a dividir lo que es el intervalo de 0 hasta 3
en n subintervalos que van a ser iguales. Y si nosotros construimos lo que es el polígono, vamos a encontrar que se trata de un polígono inscrito. Es decir, voy a utilizar la de UK. Como vemos, si nosotros aumentamos el número de rectángulos, vamos a tener una mejor aproximación. Pero bien, vamos a aplicar lo que es la definición de área. Para ello, vamos a identificar primero A y después a B, que son mis límites. A es 0 y B es 3. Ya que tengo lo que es A y B, voy a determinar lo que es delta X, cuál será el tamaño de cada uno de esos incrementos, que se calcula como B menos A sobre N, 3 menos 0 sobre N, que nos da 3 sobre N. Después voy a calcular al késimo término, que es A más K por delta X. A es 0 más K, que es un valor K normal. Delta X es 3 sobre N. Después voy a hacer a UK a XK, porque estamos hablando de un mínimo. Si fuera un máximo sería BK. XK es 3K sobre N, entonces UK es 3K sobre N. Después voy a calcular lo que es f de UK. La función que tenemos es 16 menos x cuadrada. Entonces, en donde está x, voy a sustituir a UK, que nos queda como 3K sobre N. Lo sustituyo, 16 menos x, 3K sobre N elevado al cuadrado. Resuelvo operaciones, 3 al cuadrado me da 9, K cuadrada sobre N cuadrada. Después encuentro lo que es f de UK por delta X. F de UK es el resultado anterior y delta X nos quedó como 3 sobre N, el cual puedo multiplicar. 16 por 3 me da 48 sobre N, menos 9 por 3 me da 27K cuadrada sobre N cúbica. Y después debo de calcular lo que es la suma, iniciando en 1 hasta n, de f de UK por delta x, el resultado anterior. Y aquí lo tenemos. Y aquí podemos aplicar unos teoremas. El teorema 2 para ser más preciso, que si yo tengo la sumatoria de una diferencia de dos funciones, lo puedo separar en dos sumatorias. La sumatoria de 48 sobre n menos la sumatoria de 27K cuadrada sobre N cúbica. De aquí voy a aplicar lo que son los teoremas 1 y los teoremas 2. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos la sumatoria de una constante, porque vean, K es lo que va a estar variando. Aquí no hay K, entonces es una constante. Y para calcular la suma de una constante es N por la constante, 48 sobre N por N. Y en la segunda sumatoria voy a sacar lo que son las constantes. 27 es una constante, puede salir. N cúbica es una constante, puede salir. Y solamente me queda la sumatoria de K cuadrada. N con N se va a eliminar, me queda solamente 48 menos 27 sobre N cúbica. Y la sumatoria de K cuadrada se puede calcular como N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. De aquí tenemos que resolver operaciones. N entre N cúbica me queda como N cuadrada. N más 1 que multiplica 2N más 1 me queda como 2N cuadrada más 3N más 1. Y de aquí aplico propiedad distributiva. Y tenemos menos por más, menos 27 sobre 6n cuadrada que multiplica a 12n cuadrada. Menos por más, menos 27 sobre 6n cuadrada que multiplica a 3n. Menos por más, menos 27 sobre 6n cuadrada que multiplica a 1. De aquí tenemos que simplificar algunas operaciones. Tenemos que es 48 menos n cuadrada con n cuadrada se va a eliminar y nos queda 27 por 2 entre 6 que nos da 9. N con n cuadrada se va una n, nos queda una n abajo.
27 por 3 sobre 6 se puede escribir como 27 medios, menos. Y 27 sobre 6 n cuadrada que multiplica 1 sigue siendo lo mismo porque el 1 es un neutro multiplicativo. Y de aquí podemos reducir 48 menos 9 me da 39. Y ya que tenemos lo que es la suma, ahora vamos a aplicar el límite cuando delta x tiende a 0 o cuando n tiende a infinito, y lo que fue la sumatoria de cada una de las áreas. Entonces el área se define como el límite cuando n tiende a infinito de la suma, que nos queda como 39 menos 27 sobre 2n menos 27 sobre 6n cuadrada. Al evaluar el límite, vamos a encontrar que el área es de 39 unidades cuadradas y el problema está resuelto.